Todo el mundo me dice que lo deje. Quizás si hubiera estado haciendo otro deporte y he ido 3 veces al Roland Garros y no he ganado, pues me dirán, vete a la cuarta que vas a poder, ¿no? Pero en la montaña, que no ganas pasta de esto, pues tu entorno, tu padre, todo esto te dice, déjalo. ¿Dudaste ahí? Ningún momento. Edurne Pasaban alcanza la cima del La K2. alpinista logra subir a la Annapurna. Otro 8000 para Edurne Pasaban. La historia del alpinismo cambia por completo. Edurne Pasaban, Edurne Pasaban. primera mujer del mundo en subir los 14 8000. He liderado equipos, me he enfrentado a momentos complicados, pero para mí lo básico es tener buena gente. Son gente que no te dejen tirados a 7700 metros. Esa sensación que tienes de impotencia, de querer dejarlo todo, de que me ha llamado a estar aquí, no puedo más, eso se siente a 7700 y también todos los días en tu oficina. ¿Qué opinas de los retos que ahora hay gente que hace como retos súper extremos? No hay Kilian Jornetes en cualquier sitio. Lo que podía hacer Uli Steck, que hacía muchos retos extremos y que lo veo súper bien. Lo que no veo tan bien es lo que trae todo esto, ¿no? ¿Tienes alguna montaña favorita Sí, o no? sí. ¿Te valía esa para entrenar ahí? Perfecto. Una montaña Vale, está al lado de mi casa, también es así como piramidal. Sí, ¿no? Perfecto, sí. Vale. Sí. Tienes que confesar algo que no hayas dicho nunca. Pues la verdad es que te sorprende. Sí, claro. ¿Y tu familia ahí? No. Yo tengo algo aquí adentro que no sé cómo, pero cómo se puede sacar esto. Yo estoy diciendo, ¿mis padres en qué estaban pensando? Me da igual todo esto. Yo tengo dolor. O sea, y esto no importa. Esto no lo cuento muchas veces, ¿no? Pero Bueno, estamos en el Valle de Aram, sitio maravilloso y espléndido que merece la pena conocer con Edurne Pasaban. ¿Cómo estás, Edurne? Bienvenida a En Modo Avión. pues muchas gracias, Borja. Gracias por invitarme y por venir aquí a mi casa, o por lo menos mi segunda casa, que es donde ahora vivo, aquí en el Valle de Aram. Nos hace mucha ilusión estar en el 15 aniversario, ¿no? Sí. El cumplimiento de tus 14 8000, ¿verdad? Vamos a empezar hablando de emprendimiento y nos gustaría saber a qué se dedica ahora Edurne Pasaban. Buena pregunta, porque a veces mi hijo también me la pregunta, ama, ¿qué haces tú? ¿Qué trabajas? ¿No? Me suele preguntar. Bueno, al día de hoy lo que más yo diría me dedico a... Yo me formé como coach ejecutivo y trabajo dando conferencias en diferentes empresas. Conferencias, hago bueno, todo el tema de team buildings y estas cosas en diferentes compañías, bien en España e internacionalmente. Y yo diría que la mayoría de mi parte me dedico a eso, a conferencias de motivación, de liderazgo, de trabajo en equipo y estas cosas. Pero bueno, esto es una parte. ¿Por qué te dio por ser conferenciante? O sea, ¿qué nació en ti para intentar...? Pues la verdad es que vi bueno, que la montaña y todo lo que había hecho, el objetivo de los 14 8000 y estas cosas, tenía mucho paralelismo con el mundo de la empresa. A priori, yo siempre voy y cuando doy las conferencias pienso, toda esta gente que me está mirando, que son quizás farmacéuticos, cirujanos, ingenieros, dirán, ¿y qué hace un alpinista? ¿Qué vamos a aprender de un alpinista? ¿No? Pero si haces un poco un paralelismo entre el mundo del alpinismo y el mundo profesional, emprendedor, bueno, el mundo de la empresa sí que hay, porque yo tenía un objetivo que era escalar los 14 8000 y para eso, pues bueno, pues he trabajado en equipo, he liderado equipos, me he enfrentado a momentos complicados, a momentos de incertidumbre, a toma de decisiones, a gestionar cambios porque, bueno, pues porque la vida es así. Entonces, si esto lo llevamos al mundo empresarial, es el día a día de cualquiera de todos los que, bueno, tu día a día y el día de mucha gente, ¿no? ¿Qué tiene que tener un buen conferenciante para que llegue al público y ayude a todas esas personas que están ahí escuchándote? ¿Cómo se tiene que preparar una conferencia? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que son importantes, ¿no? Es verdad que hay cosas que se adquieren a medida que tú vas haciendo conferencias, que es como dirigirte al público y hablar en público. Todos no tienen esa soltura que yo digo siempre que yo tampoco la tenía hace 10 o 15 años y la he cogido a medida de que tú vas cogiendo confianza y te pones encima de un escenario, ¿no? Yo creo que muy importante es tener una buena historia. Una de las cosas que creo que atrae mucho a la gente que yo doy conferencias es que yo cuento mi historia real.
O sea, yo hago el paralelismo desde mi vida y desde mis experiencias, y esto seguramente que atrae mucho. Yo creo que atrae mucho el que les cuente esas historias reales vividas por mí. Y luego, lo hablábamos antes, yo creo que una puesta en escena, o sea, esto es un trabajo. Y como todo tenemos que ser profesionales, y yo creo que una buena puesta en escena con una buena presentación de keynotes, todo eso, o sea, es un más a más, que creo que como profesionales tenemos que darlo. Un conferenciante tiene que invertir en la presentación, ¿no? Me decías antes, ¿no? Yo creo que sí, eso es lo que yo digo. Yo creo que un buen conferenciante, yo no puedo ir con un PowerPoint que hacen los chavales de 14 años en el colegio o en el instituto. O sea, creo que tengo que invertir, si yo cobro por una cosa, tengo que invertir en que la presentación sea buena, que el vídeo que hay por detrás esté bien editado. Hombre, yo tengo que coger vídeos de hace 20 o 25 años, no es lo mismo que podemos encontrar ahora, pero se pueden hacer cosas muy dignas y muy bien hechas, y eso creo que es un añadido. Yo voy a sitios y me dicen, joder, es que te lo has currado. No, o sea, yo he contratado a una gente para que me haga lo que yo quería, porque creo que esa gente que me escucha se lo merece. En las conferencias habla mucho de trabajo en equipo, ¿no? Esto es clave en cualquier empresa o en cualquier equipo deportivo. ¿Cuáles son las claves para ti para que haya un alto rendimiento en equipo? Entiendo que en la montaña, ¿no? Todas estas vivencias que has tenido, ¿cómo las trasladas a la hora de explicar qué es lo que realmente tiene que tener un equipo para que funcione? Bueno, primero, para mí un equipo para que funcione son las personas. Y siempre les digo, yo he tenido la gran oportunidad de escalar con los mejores alpinistas y escaladores del mundo, o de nuestro país, o internacionalmente con los mejores. Y creo que en un equipo tenemos que tener buenos profesionales, pero eso yo creo que es lógico. Tú, cuando vas a tener a alguien en una empresa o en un equipo para hacer cualquier proyecto, vas a encontrar al mejor profesional, o por lo menos que esté. Pero para mí lo básico es tener buena gente, buenas personas. ¿Y qué quiere decir buena gente y buenas personas? Son gente que no te dejen tirados a 7.700 metros. Y las personas piensan, pero yo nunca voy a estar a 7.700 metros. No, Borja, tú igual no vas a estar, pero seguramente que si te digo que cuando esa sensación que tienes de impotencia, de querer dejarlo todo, de que me ha llamado a estar aquí, no puedo más, eso se siente a 7.700 y también todos los días en tu oficina. Por eso pienso que la base está en las personas y tener buena gente. Y tú, como líder o como persona, poder transmitirles tu objetivo. Para mí, la visión compartida y el objetivo común es muy importante. Y ahí viene la diferencia entre equipo y grupo. ¿Qué es un equipo? Un equipo es una gente que tiene una visión y un objetivo común y trabajan por ese. Un grupo es si pueden tener el mismo objetivo, subir al K2 o lo que sea, pero son objetivos individuales y trabajan individualmente. O sea, mucha gente me pregunta en la montaña, cuando pasa un accidente, ¿no? Ahora esas colas que ves en el Everest, y una persona que ha sufrido un accidente y nadie la ayuda, pasan encima suya y lo dejan ahí con la pierna rota y luego lo pueden encontrar allí muerto horas después. La gente me viene a preguntar, ¿y dónde estaba su equipo? No, no os equivoquéis. Esa persona no iba en un equipo. Esa persona iba en un grupo de colegas, con el objetivo el mismo, subir al Everest, pero eran objetivos individuales. Aquí lo que funciona es una visión compartida y un objetivo común. Y te digo de verdad, si los 14 8000 funcionaron, fueron porque tuvimos claro esto. Porque teníamos claro que nuestro objetivo era subir a las 14 8000, pero volver a casa también era el objetivo. Teníamos dos. Tengo una duda aquí, cuando hay una expedición o el equipo, ¿hay roles? O sea, Sí. ¿hay el líder? ¿Hay una jerarquía en la que se sabe exactamente qué papel cubre cada equipo? Sí, cada uno tiene su rol, como seguramente en tu compañía, ¿no? Pues hay quien se dedica al marketing, quien tiene producción, estas cosas. En mi equipo también era quien se dedicaba a producción, a que todo el material en un campo base no faltaría nada, porque estás allí y no puedes conseguirlo luego, y luego tienes el papel del líder, cada uno tiene su rol. Yo siempre he creído en un liderazgo compartido. Creo que el líder, para mí un buen líder es la persona que sabe escuchar, el que sabe sumar talento de todo el equipo que tiene. Eso no quiere decir que tu papel de líder luego, cuando tengas que tomar las decisiones grandes, no van a ser las tuyas, claro que sí, porque en momentos extremos, cuando hay que tomar la decisión de darse la vuelta, o estás a 8000 metros o vamos para arriba, no, una persona tienes enferma o lo que sea, tu equipo te va a mirar a ti, porque por eso eres el líder y por eso tienen esa responsabilidad de tomar esa decisión.
pero yo creo que todo lo demás ha sido, he sabido escuchar, he sabido comunicar, he sabido tener transparencia con lo que queríamos hacer. Y creo que eso para mí es clave en el mundo del liderazgo, bien en una montaña de 8.000 metros o en una compañía. ¿Tú eras la líder de las expediciones siempre? O sea, eras... No he sido siempre, yo he ido pasos a pasos. Vale, en las ¿eso primeras se elige o depende de quién la organice o cómo funciona? En las primeras expediciones yo era una pipiola, o sea, fui miembro de diferentes expediciones y no era la líder de esto. Empiezo a trabajar en Al filo del imposible, en el programa de televisión española, y ahí, bueno, pues teníamos un líder, un director del programa y estas cosas. Pero al final de mi proyecto, una vez ya cuando me enfoco en los 14.000, porque esto no ocurre el primero, o sea, a medida de que va pasando el tiempo, ahí por el año 2008, yo lidero mis propias expediciones. Porque bueno, pues yo tenía un objetivo muy claro, terminar los 14.000. Entonces ahí lidero mis expediciones. Entonces he vivido todos los pasos. He vivido los pasos de ser miembro de expediciones, que lideren otras personas y luego al final a liderar. Entonces, pues de todas las anteriores también aprendes lo que quieres ser y lo que no te gustaría ser. Vamos a ir para atrás, porque nos hemos metido ya en el montañismo, está estupendo. Vamos a intentar llegar luego al 2008. Edurne, ¿en qué momento siente que la montaña le llama? O sea, ¿a qué edad? ¿No? Bueno, por ahí por los 14, 15 años. 14. Sí. ¿Y hasta entonces veías algo en la tele? O... No, a ver, yo soy del País Vasco, soy Sí, de Tolosa. hay montañas Y ya. hay montañas y es muy típico llevarnos a la montaña. Los fines de semana no hay nada más que hacer que en el País Vasco, que aunque tengamos playa y eso todo, como el clima es el que hay, pues siempre nos han llevado a caminar al monte y mis padres también. A los 14 años me apunto en un curso de escalada con 2 amigas mías. Bueno, nos apuntamos, y esto es post populis, que nos apuntamos porque nos gusta el monitor del curso. Estupendo. No, a ver, Pues no, con 14 con años 14 no ves nada, no ves- otra cosa, o sea, tienes que tener una excusa para esto, ¿no? Y empezamos a escalar. Y la verdad es que me encuentro súper bien en la escalada y en la montaña. Bueno, 14, 15 años, son años complicados, la adolescencia, cuando no encajas en la adolescencia tampoco con algunas de tus amigas, ahora se le pone a todo nombre, ¿no? El bullying y todas estas cosas, antes todo eso no se sabía de todas estas cosas, entonces eso era una realidad también entonces, ¿no? Y entonces empiezo a encontrar gente alrededor mía en el mundo de la montaña que me respeta mucho, pero muy importante, que te respeta, que te acompaña, que confía en ti y que te enseña. Era gente mayor, gente mayor, si yo tendría 15 años, ellos tendrían 21. Y eso me da confianza en mí misma. Entonces empiezo a escalar mucho. Empiezo a escalar, a los 15 años ya me iba a los Alpes a subir al Mont Blanc y al Cervino y Se te daría estas bien cosas. ya de inicio, entiendo. Tendrías ciertas habilidades innatas, ¿no? Sí, tenía mis habilidades, sí. Y ahí empiezo a escalar muy a menudo y bueno, era mi pasión. Y los fines de semana y todo lo que, bueno, pues cuando tenía tiempo libre era ir al monte. No salías de fiesta ni nada por el estilo, ¿no? Nada, muy poco, nada. No, yo luego hago la carrera de ingenieros y para mí era a ver si se aprobaba todo en julio para en o sea, verano. desde los 15 años no paraste. Ya. No paré. O sea, ya empezaste y Sí, ya a te tope. enganchó completamente y Sí. sin parar. Sí, yo recuerdo además cuando terminaba, antes de ir a la universidad después de la selectiva, el típico fin de curso, ¿sabes? Que todo el mundo espera el fin de curso porque nos íbamos a Europa en bus y estas cosas. Yo no quería ir, yo lloraba y les decía a mis padres, yo no quiero ir, yo quiero ir al monte, o sea, a mí esto no me llena. ¿Y con quién ibas? O sea, ¿qué gente encontrabas a tu alrededor que sintiera igual que tú? Pues gente que le gustaba la escalada, estaba en un club de montaña. Vale. Y en Tolosa es un pueblo pequeño, pero tiene 3 clubs de montaña. Y ahí encontré, bueno, enseguida yo tenía un primo que no lo conocía, un primo segundo mío, Asier, que lo típico, disputas familiares de mi abuelo con su hermano y estas cosas, pues ahí se separa la familia y de repente encuentro en el mundo de la escalada un tío que me dice, no, pero si vosotros sois primos, nos dice otro, y venga, va, que sí, que somos primos, y es verdad, él es Asier Izaguirre, pasaban, y digo, pues sí, nuestros abuelos eran hermanos, pero de esto, en el mismo pueblo, que no te conoces, las típicas tonterías ¿qué pasan? familiares. Y Asier para mí
fue una persona muy clave en mi vida. Tiene 2 años mayor que yo, escalaba muy bien, era un tío es un tío que le apasiona mucho la montaña y creo que él fue un poco el que me tiró. Entiendo que en esa época no había internet, ¿no? ¿Qué va? No había internet. ¿Qué va? Claro, ahora tú buscas en internet donde está cualquier montaña o cualquier cosa, ahí cómo te llega la información de dónde están las montañas chulas a las que hay que ir. Bueno, en un club de montaña hay mucha información y hay Vale. gente que hace montaña, ¿no? Entonces te empieza a traer a los Pirineos y a hacer cosas interesantes en los Pirineos. Cosas, pues bueno, pues bonitas, no solo subir a la montaña, pues corredores de hielo y estas cosas. Te metes en el mundo del alpinismo. De allí das el paso a los Alpes, que ya los Alpes aquí tenemos 3.000, pues allí tenemos 4.000, ¿no? Y te das el paso a los Alpes. Y bueno, de allí yo a los 18 años me fui a los Andes. Con 18 años. Sí, a escalar montañas de 6.000 metros y estas cosas. Lo más normal, con 18 años a escalar montañas de 6.000 metros, ¿no? Bueno, no Lo que era hacen muy ahora todos los normal, jóvenes. pero es verdad que bueno, pues igual pues iba con gente del club de montaña que tenía 30 años o lo que sea. Ahí hay una cosa muy clave para mí, es mis padres, ¿no? Porque a los 15 años, cuando yo cojo en una furgoneta, me meto con 4 tíos en una furgoneta y nos vamos a los 15 años a los Alpes a escalar el Mont Blanc, el Cervino y esas montañas, yo estoy diciendo, ¿mis padres en qué estaban pensando? Ya. Porque, No, o sea, no veían ningún problema. no veía ningún problema y les admiro un montón. Chapó. Porque veo que mi sobrina con 15 años, o sea, yo la tengo en cuerda corta. O sea, digo, pero a ver, ¿a dónde vas? Perdona. Quizá veían que era tu pasión ya, Sí. ¿no? Yo creo que mi madre siempre dice que a su hija le cambiaron a partir de los 15 años, que alguien vino, le quitaron y que le pusieron otra. Y entonces yo creo que mi madre vio empezar a ver que su hija de alguna manera u otra era feliz haciendo lo que hacía. Y seguramente eso fue la clave para que ellos no me pondrían ninguna traba para nada. Mensaje para padres, ¿no? Sí. Si ves que Sí. tu hijo tiene una pasión, déjale que vaya por ahí, ¿no? Sí, acompáñale, no sé. Para mí es muy importante porque para mis padres tenemos que ponernos cuando yo tenía 15 años, entonces no había teléfonos móviles, no había cómo comunicarse. Y tú dejabas a tu hija con 15 años irse a los Alpes a escalar montañas. O sea, tus padres estaban muchos días sin saber de ti. Claro, No había manera de... Nada. No hay teléfono no satélite había, ni nada de esto. no, nada. O sea, en Chamonix, en Europa, podrías llamar de una cabina y seguramente que llamaría de una cabina de teléfonos. Que mucha gente que nos escucha seguro que no ha visto una cabina en su vida. En su vida, claro. Pero era así. Yo recuerdo que me pasaba veranos en Riglos, en Huesca, escalando, un sitio mítico para la escalada. Y me iba ahí el 1 de agosto y podía estar 2 semanas, bueno, cuando una calorana, y había un bar pequeño de una señora que tenía al fondo una cabina. Y yo llamaba de esa cabina a mis padres todos los días. Supongo que es el día más feliz de tus padres del verano, ¿no? El Sí, día que que te recibía llamabas la y que Edurne llamada. estaba bien. Claro. Entonces, Interesante. creo que ese mensaje o sea, los padres, hay una cosa que yo creo que a medida que el mundo ha ido avanzando y tenemos mucha tecnología y estas cosas, hay cosas que han venido muy bien, pero por otras partes yo creo que nos hemos vuelto miedosos y más protectores. Porque yo tengo esta semana a mi hijo en un camp de fútbol y para mí, como tiene 8 años, no tiene móvil, no tiene nada, el no tener información de él todos los días me vuelve loca, y digo, no news, good news. Pero lo decimos muy fácil, pero cuando tenemos que hacerlo nos cuesta Nos hemos mucho. convertido en la era de la inmediatez, en que tenemos que saber todo y quizá esa parte de incertidumbre, ¿no? Y de tranquilidad y que No pasa nada. no pasa nada, ¿no? Pero bueno, y así empecé a hacer montaña y bueno, llega el momento de Himalaya. ¿Cómo es el proceso este de pasar de los 3.000 a los 4.000 a los 5.000 para luego pensar en el Himalaya? Bueno, es un proceso natural. Es un proceso natural de una persona que le gusta la montaña, ¿no? Empiezas aquí en los Pirineos, en 3.000, empiezas en los Alpes a 4.000 y estas cosas, de allí vas a los Andes 5.000, 6.000 metros y de allí quieres buscar ya 7.000 y 8.000 que los vas a encontrar en el Himalaya. Ahí hay conversaciones ya, quiero decir, tú como estás subiendo los 6.000, que entiendo que hoy hay ese pensamiento de, bueno, a ver cuándo podemos llegar a la siguiente. O sea, Mira, yo recuerdo, con 18 años fui a los Alpes, a los Andes, a hacer montañas de 6.000 metros, ¿no? Y fui con un grupo, y recuerdo perfectamente un señor que ya era mayor entonces, y subimos a una montaña de 6.000 metros, y cuando bajábamos, que yo tenía 18 tacos,
y este señor me dijo, un día tú harás una montaña de 8.000 metros. Y esto Se te quedó. se me quedó. A veces necesitamos este tipo de mensajes. A veces necesitamos ese tipo de mensajes de personas, de conocidas o desconocidas, para creernos que somos capaces o soñar que podríamos pensar en eso, Ese ¿no? hombre desde fuera te vio ya capacidades seguramente. Seguro, Y a ti el igual, mensaje sí. te hizo creértelo, ¿verdad? Sí, porque muchas veces necesitamos también creérnoslo. Hombre, con para... 18 años estabas viendo 6.000, tenía bastante sentido, ¿no? Sí, el proceso podía ser, podía ser. Y de allí pues fuimos al Himalaya. Pero ¿cómo se va al Himalaya? Eso te iba a decir, Porque ahí fuimos al Himalaya, ¿esto cómo es? O sea, ¿se prepara uno ya cuando sabe que es ya algo más serio? no, es natural. Es natural. En aquellos años, en los 90, a finales de los 80 y 90, en el País Vasco, bueno, y en España, en algunos otros sitios también, se hacían muchas expediciones al Himalaya. Entonces se hacían expediciones de esto, los de el pueblo no sé qué han ido a hacer una montaña de 8.000 metros, el club de montaña no sé qué, y entonces había muchísima afición. De hecho, era muy común los montañeros ir a ver conferencias de diapositivas, ¿te acuerdas? Pues en clubs de montaña, de que uno se había ido al Himalaya, y entonces pues ahí a las 8 de la tarde había en el club de montaña, y joder, pues tú les veías y admirabas, ¿no? A esa gente, ¿no? Alucinabas. Entonces, en mi pueblo, en Tolosa, había, bueno, en el club de montaña siempre decíamos que teníamos que hacer una montaña de 8.000 metros, porque, a ver, los vascos somos muy competitivos, ¿vale? Entonces, en el pueblo de al lado, en Azpeitia, ya había 8.000istas en el club de montaña, y entonces de Azpeitia ya habían subido a montañas. No podía ser que no tuviésemos en Tolosa, ¿verdad? En Tolosa tenía que haber un 8.000, o sea, alguien que habría hecho un 8.000, entonces decidimos ir al Himalaya. Entonces, seguramente que entonces no sabría ni que habría 14 montañas de 8.000 metros, ¿eh? Sabes el Everest, sabes el K2... O sea, te iba a preguntar cosas. si no había una montaña que se escogiese como la primera. No. ¿Sabes cómo elegimos? O sea, no puedes escoger la más fácil de las 14. No, bueno, si ahora me dirías yo, ¿por qué elegimos el Dhaulagiri, el primero, para ir en el año 98? ¿Por qué elegimos el Dhaulagiri? No porque era el más fácil. Yo ahora mismo me dices, ¿puedo ir al Dhaulagiri como...? No vayas al Daula, es súper chungo. Vale, elegisteis ya un 8.000 complicado. Difícil, ¿pero por qué? Porque nosotros conocíamos a unos navarros que en el año 79 habían ido al Himalaya. Entonces nos fuimos a su casa, a Pamplona, a hablar con ellos. Y oye, que vosotros habéis estado en el Himalaya, ¿cómo se va allí? ¿A dónde hay que llamar? Llamar. O sea, entonces se mandaban faxes. Mandabas un fax y esperabas a que alguien te volvería a llamar, a mandar un papel algún día, ¿no? Entonces nos dicen que habían ido al Himalaya y nos enseñan una película del año 79 subiendo al Dhaulagiri. Y dijimos, pues bueno, este es el 8.000, vamos a ir a esto. No tenéis conocimiento de otro 8.000. Nada. O sea, sabías que había otros y sabías esto, pero nosotros la información que necesitábamos para saber dónde había que ir y eso todo, entonces cogimos el Dhaulagiri. ¿Y ahora dónde lo pondrías de los 14? Pues de los últimos más difíciles. 12, 13. Sí. O sea, elegisteis ahí... Cañero. Cañero total. Sí, cañero. Bueno, me ha costado 3 intentos, subir al Daula. Lo sé, eso te iba a preguntar. Cuéntame esos 3 hasta que llegó el momento. De subirlo. ¿Cómo viviste los 3 primeros? Pues, bueno, es que el primer 8.000 hubiera sido increíble, pero hubiera sido, yo creo que... No tenía sentido. No tenía sentido de hacerlo, o sea, y no tan mal, 7.500 alcanzamos, y también el Daula tiene 8.100 y pico, o sea, que tampoco anduvimos lejos, para lo pardillos que éramos... ¿Cuántos erais? Éramos 6. 6. Pero no teníamos conocimiento de nada. Entonces, yo recuerdo en aquella primera expedición, en el campo base, había otras 2 expediciones, y una de ellas era una expedición italiana, de los Alpes. Claro, ellos nos llevaban ventaja sobre todo en conocimiento de la montaña, de cómo actuar en altura y estas cosas, ¿no? Ellos andaban rápido, muy ligeros, nosotros éramos una expedición pesadísima, de las antiguas y estas cosas, ¿no? Y entonces yo recuerdo que algunos de mis compañeros, ante aquella expedición y aquellos italianos, en vez de aprender, decían eran unos chulos. Estos italianos, que son unos chulos, que mira cómo marcan, que no sé qué, que no sé cuántos. Pero tú veías que aquellos tenían unos resultados muy diferentes ya solo en aquella montaña la primera vez, ¿no? No subieron ellos tampoco, porque aquel año la montaña estaba complicada, pero ellos, o sea, si nosotros gastamos energía de 100, ellos gastaron energía de 60.
Entonces empecé a aprender o a fijarme en cómo hacían los demás. Y yo creo que el verdadero aprendizaje está ahí, en el que tengas la capacidad y la humildad de aprender de la gente que sabe. Porque seguramente puedes aprender muchas cosas y puedes mejorar. Aquel año no subí. Eso era el año 98. Yo volví en el año 2001 de nuevo al Dhaulagiri, por segunda vez. En el año 98, en el campo base del Everest, o en el campo base del Dhaulagiri, en mi primera expedición, yo empiezo una relación sentimental con un chico italiano de la expedición esa que sabían tanto. Para mí fue la clave. O sea, para mí fue la clave encontrar a Silvio, un tío que ya había hecho 4 8000, que era guía de alta montaña en los Alpes, que tenía un conocimiento superior al que teníamos nosotros. Entonces, yo siempre digo que este ha sido mi mentor. Entonces empezamos a escalar juntos. Y el año siguiente él iba al Everest, en el año 99. Entonces me propuso si quería ir con ellos al Everest. Ir con ellos al Everest suponía que tú te buscabas aquí la pasta, que tú entrenabas por todo y ellos, pues te juntabas con ellos en Katmandú. Yo he escalado mucho con Silvio y con Mario, con 2 chicos italianos, y nos encontrábamos en Katmandú y íbamos al 8000 juntos, ¿no? Fuimos en el año 99 al Everest, no subí. Segundo intento en el Himalaya, no subo. Cuando dices no subo, No llego a la cumbre. No llegas a la cumbre. Llego a 1300 o así. El Everest tiene 848. Pero yo vuelvo a casa y digo que tengo que volver al Himalaya, que tengo que hacer una montaña de 8000 metros. ¿Cuánto tiempo estás en una intentona? O sea, desde que llegas, desde cero hasta los 6500 que te vuelves. ¿A casa? Sí. 40 días. 40 días. 40, 2 meses. ¿Y esas primeras decisiones, ¿no?, de volver, costaba tomarlas? ¿O siendo más joven decías tú? Bueno, es buena pregunta esa, porque podría ser que a medida de que... bueno, yo creo que tenía muy buenos mentores que sabían enseñarme cuándo darme la vuelta, ¿no? Entonces yo aprendí mucho de ellos. En el momento en el que ves que hay factores externos, o sea, como en una empresa Sí, igual, la climatología o lo que la pueda tocar, ¿no? meteorología, el monte que este año no está, y esos te hacen decidir que tienes que darte la vuelta, y otras veces los factores son más tuyos, de que no estás preparado para subir a esa montaña en ese momento porque no tienes suficiente técnica o por lo que sea. Y tomar esa decisión, esas decisiones son como las tuyas, bien rápido, en minutos, porque estás a 8300 metros y tienes que decir si voy para arriba o voy para abajo, ¿no? Y no son fáciles. Pero yo creo que muchas veces tienes que parar esos segundos a escuchar tu instinto, qué te está diciendo lo de dentro, por qué me está diciendo que no. Esa escucha para mi interior es importante y es yo creo que he aprendido mucho de esto. Seguramente que porque he sabido escuchar ese instinto y esos momentos, hoy estaré aquí viva, seguramente, ¿eh? Y en el momento que tomas la decisión y empiezas a bajar, ¿tienes claro ya que quieres intentarlo otra vez? ¿O ahí, en esas primeras veces que todavía no has conseguido el... no sé si quiero ir otra vez, o tenías ahí claro, quiero seguir? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, o sea, voy a bajar, o sea, bajas, pero enseguida estás pensando en la próxima. Es decir, la próxima vez me voy a preparar mejor. Porque eso lo hablábamos antes con la analogía de todos los problemas que tiene todo el mundo en su casa, que al final son los mismos miedos, y cuando se te pone una barrera, esa decisión que tienes que tomar de decir, me voy para atrás o lo intento otra vez, ¿no? Y que después de intentarlo ahí está la recompensa bonita, ¿no? Es que es eso, o sea, muchas veces cuando te retiras de ahí, yo he pensado también, o sea, he llegado a pensar, yo no valgo para esto, o sea, esto no es lo mío. Eso antes de conseguir el primer 8000. Sí, o también después de conseguir, cuando te has dado la vuelta en un sitio complicado, que, joder, que te has dado vuelta aquí, por... ¿no? ¿Qué hago aquí? Sí, ¿qué hago aquí? Estas cosas, ¿no? Pero si tienes la capacidad de volver a casa y decir por qué me he acojonado, por qué me he dado la vuelta, por qué no he tirado para arriba, qué es lo que puedo mejorar y estas cosas, yo creo que ese es el aprendizaje, el verdadero aprendizaje, de tener la capacidad de hacer una autocrítica. Porque para mí lo más fácil sería muchas veces llegar aquí, y cuando llegas aquí te entrevistaba todo Kiski, ¿no? Los medios de comunicación. Porque Esas primeras veces también. También, empezaban ya entonces, porque bueno, tampoco había mucha gente que hacía esto, ¿no? Y puedes poner millones de excusas. Puedes poner millones de excusas, la montaña no estaba bien, el tiempo era malo, este año no era el sitio, no sé qué, ¿no? Pero
aparte de que eso puede ser una realidad, tú también tienes que tener la capacidad de hacer una autocrítica, de decir qué es lo que puedo mejorar, ¿no? Yo recuerdo, año 98 no subo al Daula, año 99 no subo al Everest, año 2000 no subo al Everest. Tres intentos. 3 intentos, ¿no? A la tercera Cuando dicen que vengo a la balancea. tercera aquí, todo el mundo me dice que lo deje. Mi entorno, mi familia, mis amigos, todo el mundo. Pero Déjalo. ¿Porque estaban preocupados por ti o por...? Porque ya está, ya has visto el Himalaya. Esto no tiene sentido. Déjalo. Tu sueño era ver los Himalayas, ¿no? Ya has ido, ya has intentado, no lo has conseguido, pero da igual, o sea, dedícate, porque esto para mucha gente es un hobby, y es verdad, y no tenía peso de nada. Quizás si hubiera estado haciendo otro deporte, que sería el tenis, y he ido 3 veces al Roland Garros y no he ganado, pues me dirán, vete a la cuarta que vas a poder, ¿no? Pero en la montaña, que no ganas pasta de esto, que no tiene sentido de nada, sino que todo te cuesta, pues a la tercera vez, con 20 y pico años, cuando tienes que estructurar tu vida en un futuro, porque es un futuro, has terminado una carrera, tengo que buscar un curro y estas cosas, pues tu entorno, tu padre, todo esto te dice, déjalo, o sea, céntrate ya en algo. ¿Dudaste ahí? Ningún momento. No, lo tenías clarísimo. Clarísimo. Una certeza interna. Yo sé que puedo hacer una montaña de 8000 metros y yo tengo que volver. Y por eso volví en el año 2001 al Everest. Y subí a la cumbre por primera vez de una montaña de 8000 metros, el Everest. ¿Y qué sentiste cuando llegaste? Pues decepción, Borja. Decepción. Decepción. ¿Y eso ¿Te por qué? sorprende? Sí, claro. Estaba esperando que me dijeses, La fue el ostra, mejor ¿no? momento de mi vida. Súper decepcionante. ¿Por qué? Porque yo me había imaginado una cosa. ¿Qué te habías imaginado? Pues, ¿qué te hubieras imaginado cuando llegue a la cumbre de mi primera montaña de 8000 metros? Sí, Va a ser la hostia, voy a ver más un vista así. paisaje, voy a llorar, me voy a abrazar a mis colegas, va a ser el mejor momento de mi vida. No, fue así. ¿Por qué? Yo llegué allí, sí, muy bien, un frío, llegué allí con Silvio, con Mario y todo eso. Venga, Edurne, muévete, saca la bandera que tienes que sacar y te saco la foto y nos piramos de aquí ya. ¿Perdona? Perdona, o sea, no me vas a dar ni un abrazo, no sé, o sea, algo. Fue esto. O sea, a veces nos imaginamos en la vida cuando logre, cuando tenga, cuando no Gestión sé de qué. expectativas, ¿no? Sí. Y luego no se cumplen. Completamente. Luego no se cumplen, son banales, pues ya está, ya ha pasado, ya lo he hecho, punto, se acabó. Y dices, ¿perdón? O sea, mi primera cumbre de 8000 metros arriba fue decepcionante. ¿Y cuál fue el aprendizaje? Que el camino era lo más bonito, Sí, ¿no? todo lo que me había costado hasta allí. Claro. El insistir, en creer en mí, en decir, en no escuchar muchas veces a esas personas que tenemos alrededor nuestra que muchas veces sin conocimiento nos dicen déjalo, ¿no? El creer en mí, para mí fue el aprendizaje este. Mira, yo soy una persona que muchas personas me preguntan ¿por qué escalas, no? O ¿por qué fuiste así? Porque me siento libre, Borja, ¿sabes por qué? Pero no la libertad de la montaña, la libertad de otra cosa, de otra manera. Vengo de una familia hipertradicional. Una familia de empresarios, que yo tenía que ser ingeniero, que tenía que ser la cuarta generación o tercera generación que terminaba con esto y estas cosas, ¿no? Yo al día de hoy con 51 tacos, que te he dicho antes, tengo que cambiar el coche, llamo a mi hermano y a mi padre para ver qué coche, o sea, qué te parece si me compro este, porque no sé qué, y lo que ellos digan seguro que va a influir en mi decisión de toma de decisión de qué vehículo me voy a comprar. Pero cuando empecé a escalar, me sentía libre porque las decisiones las tomaba yo. Y nadie me decía cómo tenía que hacer las cosas, porque no controlaban. Porque yo no podía llamar a mi padre si voy a subir por este cular o voy a subir por esto. Y eso me sentía hacer grande una persona. Y por eso he escalado. Entiendo que llegas otra vez aquí, ¿no? Sí. Super Edurne ha conseguido, ¿no? Entiendo el éxito y todo esto. Tercera mujer, corrígeme, que había subido un Sí. 8000, además, con todo lo que eso conlleva. Si fue un poco decepcionante arriba, cuando llegaste, ¿empezaste a tener claro que querías subir más? ¿O cuál fue ahí el proceso con No. tu familia? Ya lo has conseguido, ahora ya también para... No, o sea, mis padres vieron claramente que iba a seguir haciendo, yo entonces ya había dejado la ingeniería, me dedicaba a la hostelería, tenía mi propio negocio de restauración y estas cosas, y yo tenía claro que quería seguir escalando montañas de 8000 metros. Esto no era una profesión, esto costaba pasta. O sea, porque ¿Montaste el restaurante para sí, poder sacar para pasta poder para la montaña? para trabajar, y sí, lotería de Navidad, camisetas para hacer la expedición, y yo me financiaba así, o sea, y cuando no tenía, pues le pedía a mi padre, o sea, hay que ser claro.
y bueno, pues... Qué ejemplo tan bonito, ¿no? Para los tiempos que corren. Que alguien se monte un restaurante con lo que cuesta montar cualquier cosa para sacarse dinero para ir a la montaña. Es Sí, precioso. sí, 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 porque yo tenía claro, y yo no sabía nada de hostelería, pero he aprendido, hombre, que se has aprendido, uno se aprende haciendo. Tal cual. Y bueno, fueron momentos duros. Yo cuando estábamos, o sea, cuando no estaba escalando, estaba sirviendo mesas y tenía 8 habitaciones, haciendo camas y llevando todo aquello, con lo que, pues, fiestas, no podía salir con 18 años y 19 años con mis amigos, porque el tiempo que tenía era para entrenar y si no, pues era para estar allí. O sea, y esos son momentos complicados, porque ahí empieza también un poco una controversia en mi casa, ¿no? Yo recuerdo unas navidades, y esto no lo cuento muchas veces, ¿no? Pero mi abuelo me dio una bronca del 15, porque claro, ellos ya veían el restaurante, ¿no? Y yo todavía, pues las expediciones para mí tenían mucho más peso y rayí, ¿no? Y una bronca de tu abuelo que tú respetas mucho, en el que, pues ya verás, esto no te va a funcionar, es que deja de hacer esto, no sé qué. O sea, pelear con esto cuando la gente... Se refería al alpinismo. Al alpinismo. O sea, pelear con esto, porque claro, aquello costaba dinero y te juegas la vida. Entonces, pelear con esa lucha interna de gente que tú quieres mucho, en el que te dice, céntrate ya y solo haz esto, ¿no? Esa cultura de... Y que en ese momento no lo entiendes, ¿verdad? Porque No. quizá ahora lo entiendes porque la cultura de las creencias era que muy tenía... diferente. O sea, normales, una pero- guerra, vienen de otro esto, muy diferente, ¿no? Pero, entonces te hacía mucho daño, mucho daño. Pero he sido una persona que ha tenido las cosas claras, ¿eh? No, está bastante claro. Sí. Y luego, ¿cómo fueron ya los siguientes? Los O sea, siguientes... ¿hubo más intentos por el medio de este que no conseguías? Sí, no, luego hubo intentos que luego hago el Everest en el año 2001, en primavera, en otoño vamos al Daulagiri y no subo, y voy haciendo montañas. En 2002, en primavera, voy al Makalu y ya llego a la cumbre, empiezo a escalar con los italianos, mucho. ¿Con aquellos mismos italianos? Sí, hemos ido ahí un equipillo, grupito. fuimos un equipillo, Silvio, Mario y yo, que escalábamos juntos todo. Para mí era un aprendizaje grande, eran unos tíos que eran muy fuertes y bueno, Mario falleció luego en la montaña y así, y bueno, ellos me enseñaron mucho, me hicieron muy duro. Yo por una parte, les agradezco mucho todo lo que me enseñaron y lo que no me perdonaban nada. O sea, yo no era una chica ni una princesa que iba allí, o sea, a mí... Eras una más. Era una más. Bajábamos del Makalu en el año 2002, de la cumbre, llegamos al campamento 4, donde montas las últimas tiendas, te estoy diciendo a 7.800 metros. Llegamos allí y ellos estaban fuertes y me dicen, hostia, Edurne, venga, vamos a recoger y vamos a bajar al campo base, porque en una montaña de 8.000 metros lo importante es descender, perder altura para el oxígeno y todas esas cosas. Y yo estaba hecho polvo. Y os digo, yo no puedo bajar, tíos, yo me voy a quedar aquí. Y los tíos, pues muy bien, te quedas, nosotros nos piramos. Y ellos se piraron. Y al día siguiente, a los 7.800, levántate sola, recoge la tienda y bájate al campo base. Y eso, claro, desde mi punto de vista, yo me hubiera quedado, pues, o sea, claro, no sé, Pues ¿no? buenos eran bueno, ellos. tienes una persona porque o sea, entendían que la mejor decisión... Para ellos era para bajar. Pero para el grupo era la mejor decisión bajar. Yo creo que entonces no éramos un equipo. Vale, todavía no erais un equipo. Ahí No, fuiste éramos un aprendiendo grupo, tú- éramos un grupo de De colegas que escalábamos cada uno con sus objetivos, ¿no? Vale. Y era muy normal esto. Entonces, pues bueno, ¿Y cómo llevabas aquello? pues me parecía ¿Te natural. parecía natural? Me parecía natural, es esto. Luego cuando yo ya formo mi equipo y empiezo a escalar con gente que éramos un equipo, nunca hubiéramos hecho esto. Si tú y yo vamos allí y yo sé que si yo estoy, tú me lo has dicho, si yo estoy hecho por las 7.800, bueno, vale, pues me quedo aquí contigo a dormir y mañana bajamos, ¿no? Entiendo que es lo que tiene más sentido, ¿no? Sí. En eso fueron muy duros, pero también en su esto Te hicieron aprender. me mucho, hicieron ¿no? aprender a ser autosuficiente. A ser muy autosuficiente. Al final de cada persona aprendes un poquito, Sí, ¿verdad? Y te vas sí. quedando con cosas. Yo creo que de cada persona tenemos que coger una cosa para crecer. Yo pienso que sí. 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 Vale, vamos a los siguientes. Ya, cuéntame el 2, 3, 4, hasta que tuviste el problema que te llegó, ¿no? Sí. Que creo que
El 2 subo 8000, el 3 subo 8000 y ahí empiezo a trabajar en Al filo de lo imposible, en el programa de televisión que hubo. Era un sueño para todos los alpinistas poder trabajar en Al filo de lo imposible. Sí. Sí, porque bueno, te pagaban la expedición lo primero, no ganabas pasta con aquello, pero por lo menos ibas cubierto de la expedición. No Era una tenías que manera de gastar. estar tranquilo para no buscarse Es- dinero, ¿no? sí, O sea, los sí. alpinistas buscaban estar ahí porque decían, bueno, tengo todo pagado, organizado y yo me tengo que dedicar a prepararme A yo. prepararme yo y a ir a la expedición. Y empezamos así, empecé en el equipo de Al filo. En el año 2004, Sebastián Álvaro, que era el director y el creador de Al filo de lo imposible, me propuso irme al K2. Y el K2 era la montaña más complicada de los 14. En aquel momento el K2 se veía como la montaña maldita. Decían que si 5 personas intentaban subir al K2 bajarían solamente 3. No había ninguna mujer viva que había intentado el K2 y que estaba con vida, y Al filo quería subir un equipo. Venía de una experiencia de 10 años antes de un gran accidente en Al filo de lo imposible en el K2 donde había muerto Acho Apellaniz, y teníamos mala experiencia. Al filo tenía mala experiencia en el K2, pero era el 50 aniversario de la primera ascensión del K2 y se quería ir. Y de hecho querían llevar una mujer, porque una mujer subiría al K2 por primera vez. Y entonces fuimos al K2. Y ahí esa decisión, Edurne. Muy dura. Por todo lo que me has contado, yo estaba pensando, madre, cuántas dudas, ¿no? Lo primero, porque el equipo era súper fuerte, era gente que admiraba mucho, esa gente que ves ahí como los profesionales, y tú eras... Para ti, ¿cómo era como el sumum? El sumum. Tú imagínate que juegas en tu pueblo en el Tolosa y te llama la Real para jugar, ¿no? Y dices, hostia, yo voy a dar el callo aquí. O sea, gente que admirabas, que ibas a ver sus conferencias. Voy a ir con estos tíos, encima igual pasan de mí. O sea, ¿Dudaste? Dudé, al principio dudé. O sea, estabas pensando, lo que me puede pasar. Sí, pero siempre he dicho que he tenido muy buena gente, ¿eh? Y gente que ha confiado en mí. O sea, yo recuerdo una reunión antes de ir a aquella expedición y me decían ellos míos, vente, vente. Y yo decía, cabrones, vosotros siempre me decís que vengáis, pero luego me vais a fastidiar seguro. Bueno, ellos también iban, ¿no? Claro, claro. ¿Y tu familia ahí? No, ya Mi estaba acostumbrada. Estaba acostumbrada. A Edurne a bailar donde le dé la gana. Nos da Sí, igual. no vamos a decirle nada porque no, o sea, no nos va a hacer caso. Sí, y me costó tomar la decisión de ir al K2, pero creo que fue la mejor. O sea, yo creo que al final yo siempre pongo el K2 como ejemplo, ¿no? A veces en la vida se nos ponen cosas complicadas enfrente y con la actitud con la que las enfrentas es la clave a esto. Todo el mundo ¿no? tiene un K2 en su vida, Sí, ¿verdad? para mí sí. O muchos K2. Muchos K2, es así. Y yo creo que tenemos que ser más bien protagonistas y no víctimas de los K2. De los K2s. ¿Y qué pasó? Fue una expedición dura. Fue dura. Bueno, pues el K2 es una montaña complicadísima, es muy peligrosa, la parte de arriba y estas cosas nos costó mucho. Subimos a la cumbre, me acuerdo perfectamente, el 26 de julio. ¿Y allí cómo te sentiste cuando llegaste? No me digas que también... Cansada, supongo. Pero no sería otra vez una decepción. No, bueno, fue emocionante. El K2 fue emocionante. Recuerdo perfecto los últimos metros llegando a la cumbre. ¿Ya? Esto sí. Además está filmado y todo. O sea está grabado, ya hay pruebas. Vale. Pero luego la bajada fue un calvario. La bajada. La bajada del K2. Yo estaba muy cansada, Juanito Yarzábal estaba muy cansado, nos quedamos muy rezagados atrás y nos costó mucho bajar de la cumbre del K2, toda la noche. Fue más dura la bajada que la subida. Sí. Y consecuencia de aquello tuve congelaciones. De hecho, nos bajaron a Juanito y a mí con congelaciones del K2 y nos tuvieron que evacuar de Pakistán aquí a España, a Zaragoza, me amputaron dedos en los pies y estas cosas. Sí. Pero no cambiaría yo, o sea, es verdad que en la montaña para mí no vale ningún 8000 vale ningún dedo ni nada, pero creo que el K2 aprendí mucho, sobre todo creo que cuando te enfrentas a una cosa complicada como esta, ganas en confianza en ti mismo, es decir, la vida nos va a poner muchos K2s, ¿no? Pero bueno, el próximo también me enfrentaré a él, ¿no? ¿Y qué pasó al llegar? O sea... éxito por un lado, ¿no? Éxito por un lado de esto, pero bueno, ahí empiezo ya a caer. ¿Cuántos 8000 llevabas con el K2 este? El K2 era el 7º. Ya llevabas 7, o sea, la mitad. Sí. ¿No? Sí.
El año siguiente, en el año 2005, voy a Nanga Parbat, a Pakistán de nuevo, porque quería probar a ver cómo era después de congelaciones, y a finales del año 2005 empiezo a sentirme mal. Y voy cayendo abajo, abajo, abajo a un agujero oscuro que se llama depresión. ¿Cuál fue la primera vez que notaste que empezabas a bajar a algún sitio? Pues el momento en el que la montaña no me interesaba. Para alguien que le pase o que pueda tener una... Vale, era que tu pasión no... ¿Qué está pasando? Bueno, la tristeza, la angustia, el querer no levantarte de la cama. Una persona que estaba todo el día aquí, en sitios como estos. Una persona que no necesitaba que nadie le llamara para salir afuera, ¿no? Cuando tú no te quieres levantar de la cama, esa tristeza, ese dolor que tienes interno. Yo siempre, mis padres les decía, yo tengo algo aquí adentro que no sé cómo, pero cómo se puede sacar esto, ¿no? Y es esa angustia, esa ansiedad, esto se siente cuando no quieres, cuando todo no te importa. Y ahora, con perspectiva de aquellos síntomas, ¿sabes de qué te pudo venir? O sea, ¿cómo pudo empezar? Sí, yo creo que al final tú arrastras una cosa, conociéndome arrastras por algo, por motivos anteriores, pero hay un detonante que te hace caer en el agujero, ¿no? Yo en aquel momento tenía 31 años. No me dedicaba profesionalmente al alpinismo porque no nos ganábamos la vida de esto, ¿no? Entonces empiezo a verme que no era como mis amigas. Mis amigas tenían una carrera, tenían un puesto de trabajo mejor o peor, pero todas tenían su puesto, empezaban a casarse, empezaban a tener hijos, y todo esto no entraba dentro de mis planes, ¿no? Pero una sociedad que te exige eso con 31 años a una mujer, mucha gente que tienes alrededor te empieza a cuestionar cosas de que te vas a quedar sola, estas cosas. En aquel momento yo tenía una pareja que me dejó, y yo creo que el dejarme de esa pareja que yo me veía siempre, porque estaba enamoradísima seguro de esta pareja, pues me deja, eso ya me hizo caer en el agujero de decir, de culpar a la montaña seguramente de tener una vida diferente a todos los demás y que no podía dar o no podía ofrecer una estabilidad, una pareja y una familia a alguien, ¿no? Entonces, pues eso fue el detonante, pero estudiándolo bien, yo creo que eso todo se arrastra desde muy pequeña. Soy una persona que le han diagnosticado dependencia afectiva de las personas. ¿Cómo somos los dependientes afectivos? Que intentamos hacer lo mejor por todo el mundo, no sabemos decir no, somos capaces de hacer cualquier cosa para que no tengamos que decir que no a alguien. Y cuando esa dependencia afectiva, pues yo fui muy enferma hasta los 6 años, 6-7 años. Tenía problemas cuando era muy pequeña, y fui muy apegada a mis padres y sobre todo a mi madre. Y eso creo que me marcó mucho en la vida a tener, y yo lo veo con mi hijo, que quizás lo he criado así, ¿no? Que necesita mucho de nosotros, ¿no? Esa dependencia afectiva, cuando tú tienes una pérdida, sea de pérdida por fallecimiento, por pareja, por amistad que te ha roto a alguien, o sea, te hundes en la mayor miseria del mundo, porque tú piensas que por qué, ¿no? Y eso a mí me hundió en el oscuro grande. Entonces me ayudó mucho el ponerle un nombre a mi problema. ¿Dices la depresión? Sí. A ver, que en aquella época todavía no había igual la información que hay ahora, ni las herramientas. Bueno, ¿no? es que en aquella época nos tenemos que trasladar, Borja, al año 2006. Nadie hablaba de enfermedad mental, nadie hablaba de depresión y nadie hablaba de suicidio. Yo intenté quitarme la vida 2 veces. La gente se decía, pero ¿cómo si te jugas la vida? Si la muerte la ves todos los días. No, es que no, yo la muerte la he visto en casa antes que en la montaña. Yo no he tenido miedo a morirme en la montaña, pero sí he tenido miedo a morirme aquí. Entonces, realmente es una enfermedad en la que en el año 2006 a mis padres se les vino súper grande. No tenían ni idea. No tenían ni idea, no sabían identificarla. Gracias a Dios que teníamos el médico de familia, que toda la vida había ido mi abuelo, mi padre y todo en el pueblo, y recuerdo el día 6 de enero, el día de Reyes, que ya ahí la aprecié yo, vino a mi casa este señor que vivía enfrente de nuestra casa y le dijo a mis padres, esta chavala hay que ingresarla ya.
él cogió el teléfono, llamó a un centro y le dijeron traérmela ya. Yo ingresé el día de Reyes. ¿Estuviste mucho tiempo en la cama o que no querías salir de casa o cómo fue ese proceso? Pues al principio no, porque yo esas navidades me había ido a escalar a los Alpes con Asier, con mi primo. Estaba mal, estaba súper mal, estaba triste, estaba esto, pero Asier me sacaba, tío, me sacaba y que me ayudaba. Y recuerdo venir para el Día de Reyes, para comer en familia, que se comía en mi casa en familia, y ahí me hundí, tío. Me hundí que de una manera en el que pues, yo no quería vivir. Y 3 días antes me estaba colgando por una pared de hielo de 300 metros. Da igual, ¿no? Me da igual. Y seguramente que en aquella pared de 300 metros yo quería salir para arriba, seguro, seguro. Pero en casa no, en casa, en la realidad, en lo que estaba viviendo, en el dolor, no quería vivir. Siempre digo, siempre diré, yo creo que las personas que tenemos esta enfermedad y que hemos intentado, hemos intentado suicidarnos, y las personas que se han quitado la vida, nadie quiere morir. Borja, nadie quiere morir. Las personas queremos dejar de sufrir y no sabemos cómo buscar. Y de verdad te pienso y te lo digo de corazón, cuando tú estás tan mal, siempre está en tu cabeza que tu alternativa es irte de quitarte el dolor, es irte de este mundo. Y esto lo tienes como el comodín ahí. Y para la gente, porque habrá mucha gente que mucha gente que tenga ayuda, que consiga superarlo, mucha gente que no, alguien que te escuche ahora, que le dirías que esté sintiendo lo que tú sentías en esos momentos y que pueda haber un rayito de luz o entender a dónde acudir, ¿no? Ahora que hay. Ahora hay más medios, todavía hay que reivindicar que la salud pública tiene que mejorar mucho en esto. O sea, no se puede ir que de un médico de cabecera te mande al psicólogo, pero el psicólogo te dé dentro de 1 mes y medio, o un psiquiatra. Tiene que ser mucho más rápido esto, porque una persona cuando está mal, esto es cuestión de poco tiempo, o sea, porque no va mejor. Entonces, en eso tenemos que, nuestra salud pública tiene que trabajar mucho más, porque, por desgracia, no todo el mundo tiene la alternativa de tener posibilidades de irte a lo privado, y esto tiene que cambiar. O familia, ¿no? Hay mucha gente sola. O hay mucha gente sola que no sabe. Que no tiene igual un entorno familiar que le pueda ayudar a entender, o aunque no lo sepan, ver a dónde acudir. Y que no tengan vergüenza de pedir ayuda. Eso es la clave. No tener vergüenza de pedir ayuda. Porque todavía esto es un estigma, es una cosa que no se habla, o se empieza a hablar, pero tenemos mucho recorrido para hacer todavía. Mucha gente sufre de esto, muchos de ellos sin decirlo. Y sin saberlo, incluso. Y sin saberlo, porque yo no sabía que era esto. De hecho, mis padres pensaban, mi hija está triste, punto, se acabó. Ya se le pasará. Y no es así, no es así. Entonces, yo creo que la clave es estar en pedir ayuda y que no tengamos vergüenza a nuestros familiares, a nuestros amigos y esto. Y las personas que estamos alrededor de las personas que están enfermas, pues acompañar. Escuchar y no juzgar, por favor, porque no sabes. Lo peor que le puedes decir a una persona que está mal es decirle que tiene todo, porque esa persona que está mal, yo en este caso no te lo va a entender. Ya te puedes decir, oh, mira, pero si eres una pasada, eres un tío emprendedor, eres de puta madre, mira que tienes esto y lo otro. No, a mí me da igual todo esto, yo tengo dolor, o sea, y esto no importa, o sea, no te importa, no lo ves. ¿Cuál dirías si tuvieras que decir una clave de lo que te ayudó a salir? ¿O fueron muchas? Bueno, serían muchas, pero las personas que he tenido alrededor. He tenido muy buena gente y yo ya sé quiénes son. O sea, gente que nunca me juzgó, que me acompañó, que cuando estuve en los momentos que me tenían que escuchar, me escucharon, me aguantaron. Me aguantaron y yo tuve mucha suerte, Borja. Mira, en el año 2007, a finales del año 2007, cuando empiezo a salir de esto, mis amigos empiezan a llevarme al monte de nuevo. Mi vida en esto fue dura, porque en el año 2006, a finales del año 2006, 4 amigos míos me empiezan a llevar mucho al monte, al Piri, así, y me sacaban todos los fines de semana. Eso me ayudaba mogollón, mucho, mucho. Y en el año 2007, en enero del año 2007, el 13 de enero del año 2007, cuando yo estaba saliendo de esto y estábamos escalando los Alpes, 3 de ellos fallecieron. ¿Al lado tuyo? A mi lado. Fuimos 5 y volvimos a casa 2. Uf.
tú saliendo todavía Sí. de la depresión. Y eso ¿Cómo fue superaste eso? O sea, muy duro. Me parece lo más Muy difícil, duro. ¿no? muy duro. Pues superé, seguramente gracias a la familia de esos chicos que perdieron la vida, porque yo creo que son maravillosos, y porque el padre de uno de ellos me dio un mensaje delante del cuerpo de sus hijos y de sus sobrinos, porque eran primos entre ellos, un mensaje muy potente, en el que me dijo que la vida era muy corta. Un señor que había perdido a su hijo y a su sobrino. Me dijo, me acuerdo perfectamente porque estábamos delante de los féretros de allí y me dice, yo me voy, Edurne. Yo tenía ovejas, el señor, y mis ovejas tienen que seguir viviendo, tengo que darles de comer y yo me voy. Y te voy a decir una cosa, tú tienes que seguir viviendo por ellos, por todos y sobre todo por ti, y tienes que hacer lo que más te gusta. Escuchar eso en alguien que Sí. se le ha ido... uf. Sí, sí, sí. He tenido buena gente, he tenido mucha suerte. Yo creo que es muy importante eso, con quién te rodeas. ¿Y ahora haces algún tipo de cuidado de tu salud mental? O... Bueno, ahora tengo un conocimiento muy grande de mi salud mental. Vale. Sí, O sea, que decir, ¿no vas a algún tipo de psicólogo? de vez en cuando voy, De- voy o cuando veo. O sea, Yo- yo siempre digo que tengo un semáforo. Ah, vale, o sea, te mides. Sí, ese semáforo, pues hoy, ahora está en verde, perfecto, está en verde, pero en el momento en el que se pone en ámbar, en naranja, yo ya voy a pedir ayuda. No me corto, no, me llamo al psiquiatra, esto, a ver, ¿cuándo tienes hora que voy? Y perfecto. O sea, en el momento en el que siento angustia o siento algún síntoma, pido ayuda enseguida. Levantas la mano y ya. Sí, sí. Cada uno tendrá su semáforo o lo que sea. Yo voy como todos los martes. Y ahí suelto todo. Y ya listo. está. No, no, yo A creo veces que es cada hablar uno- contigo, ¿eh? O sea, Sí, sí, a veces voy, estás una hora hablando y dices tú, vale, ya está. ya está. No hace falta. Sí, sí, ni te que me cuenten des nada. Ni que te cuenten. Es Eso es. simplemente que sueltes tú, igual cosas que en otros espacios no No sueltas, soltarías o sí, cada uno tiene que buscar yo creo que su forma, ¿no? Pero exacto. es así, es así. Es que yo siempre digo, ¿no? O sea, a mí si hoy me empieza a doler un riñón, ¿no? O sea, yo enseguida me haré mis paranoias, mañana me voy al médico, que me revisen, que no sé qué, y la gente te dice, mira, Edurne, es que te vas a tener que tomar esta pastilla todos los días porque tu riñón no funciona bien y todos los días de tu vida, desde aquí hasta que no estés, te vas a tomar. ¿A qué te la tomas? Sí, también pasa, Edurne, que te duele algo y hay gente que no quiere ir al médico. Bueno, también, También eso también es... abanderemos esa o sea, parte también, de, también- yo no voy que no tengo nada. No, si te duele, vete, no pasa nada. No, es que, También, bueno, hay también. gente que dice, no, porque me van a encontrar un Me montón van a de encontrar cosas, algo, ¿no? Tal cual. Sí, sí, sí. Pero es así, o sea, Bueno, el mensaje es pedir ayuda, ¿verdad? Cualquier Sí. tipo, ¿no? Sí. De lo que sea, te duele aquí, Sí. te duele aquí o te duele aquí. no, Lo que me parece increíble es que después de todo lo que me has contado, luego ahora te subas otros 7, 8 miles, ¿no? Porque sí, pasó esto. sí. ¿Y en qué momento dijiste tú otra vez, Edurne, ya estoy aquí otra vez, voy a liar la parda y ser la primera mujer que suba 14, 8 miles en el mundo? Toma, toma, ya. Tiene, No, tiene doble sí. mérito o triple. Sí, porque al principio culpé a la montaña todo esto, es decir, ves qué vida que tengo, es una vida diferente a todo el mundo, nunca voy a ser feliz, nunca voy a encontrar, ¿no? Pero yo creo que me di cuenta que... Es al revés. Que es al revés, que donde era feliz era allí. Yo voy a la montaña porque es lo que me apasiona y ya está. Sí. No voy a tener que darle más vueltas, ¿no? Pero eso, darse cuenta de eso es súper difícil a Y veces. Claro, cuanto más joven eres, pues más difícil, Sí. ¿no? Entonces me di cuenta de eso, que era lo que me gustaba. Y organizamos una expedición, fuimos a ver y ahí me di cuenta que mi propósito de vida era otro. O sea, ¿ya pensaste en los 14 o Ahí o empiezo a fuiste pensar por los el octavo? 14. O sea, Ahí ya em- empiezas en el... Sí, ¿por qué no terminar los 14 8000? O sea, y me lo planteé como un propósito, ¿no? Y creo que eso también me ayudó a salir de todo esto, a tener un objetivo, a tener un camino, y eso me ayudó mucho. Y a nivel operativo, ¿las 7 que te quedaban eran más difíciles o parecidas? Había de todo, había montañas más difíciles, pero cambia el operativo, cambia. Yo hablo con Televisión Española y digo que el equipo que lo voy a formar yo, ahí empiezo a liderar el mismo el equipo, me dice la tele que sí, que filmarán, y empiezan a cambiar un poco las cosas. La Televisión Española no tenía presupuesto para seguir, podían filmarlo, pero no presupuesto para poder pagar unas expediciones de estas. Por casualidad encuentro un buen sponsor que me acompaña en el camino,
tenía la tele, que era importante, porque al final la visibilidad no había redes sociales, no teníamos O sea, redes seguía siendo al sociales. filo de lo De imposible. imposible, sí. Pero claro, Bueno, es que ahora, imagínate con redes, ¿eh? Ahí, imagínate, imagínate, es que ahora ha cambiado el mundo un la montón. de likes que te hubieras tenido. Claro, o sea, imagínate, o sea, entonces no había nada. Sí, sí, No increíble. había nada, empezaban a haber webs que escribías un blog en la web o una cosa así, y Recuerdo, ahora ya los recuerdo. blogs han quedado ya Obsoletos obsoletos totalmente, o sea, Sí. y ahí ya monté era un proyecto como sería una empresa, como lo que sea, ¿no? Y el proyecto el llegar a los 14 ya. 14.000, Objetivo claro. encontrar presupuesto para ello, teníamos una tele por detrás, un equipo que muchos de ellos eran amigos míos y que había escalado con ellos, y ya pusimos el objetivo de esto y trabajamos como, bueno, pues para terminar el objetivo. Sí, fueron años bonitos esos. Ahí ya fue todo Bastante rodado. bastante sí, rodado. Sí, sí. Hubo varios intentos, ¿o cuántos intentos Hubo que no se intentos a consiguieron? 8.000 que no subíamos, el Shisha Pagma me costó 5 intentos. En total, tenemos ratio total. Tenemos 26, 14 cumbres, 26 expediciones. Nada mal, ¿no? No. Superamos el 50%. ¿no? Sí, 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 sí. Es la bomba. Sí, sí, sí. No, estaba bien, está bien, está bien. Fueron bueno, casi 10 años y la verdad es que... Ahí entiendo que te vendría mucha más fama, ¿no? Sí. Éxito llamado que el éxito. Bueno, en ese momento la gente empieza a conocer a Edurne Pasaban, sobre todo porque hay una marca por detrás, que en ese momento bueno, era una energética. Al final las marcas quieren retorno de su comunicación y de lo que hacen, y ellos invierten en dinero. O sea, al final la comunicación va de esto, en el que tú también inviertas para comunicar los asuntos, ¿no? Entonces la propia marca invertía en la expedición y te daba para hacer la expedición, pero invertía mucho en comunicar lo que estaba haciendo. Vale. Y esto me ayudó mucho a A darte posicionar, visibilidad, a ¿no? dar visibilidad, mucho, mucho. Oye, tengo una pregunta. Habiendo vivido la muerte tan de cerca muchas veces, ¿no? ¿Nunca te ha surgido algún sentimiento espiritual o religioso o entender la muerte de otra manera? ¿Ha habido algún cambio o siempre la has visto? Pues ¿Qué se aprende? Bueno, el aprendizaje es que la vida cambia en un segundo y que cuando se termina, se termina. O sea, es de verdad. O sea, no creo en que ya está, se han ido, ¿no? ¿No crees que pueden estar en ninguna parte ahí? ¿No crees que pueden estar en No. alguna parte? ¿Crees Creo que se que- van y ya? Pienso que no, no lo sé, no me han dicho nada. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero respeto a la gente que quiere pensar en eso porque les ayuda un montón Claro. y me encantaría. Yo cuando estoy mal y cuando he tenido mal y cuando he estado por ahí y que decía de esta no salgo, si soy sincera contigo, sí que les he llamado a mis amigos que me ayuden, a estos que no están. Yo, en plan, cabrones, ayudarme y tengo que bajar de aquí. Igual tío. te han ayudado. Y yo pienso que sí, pienso que sí. Seguramente sí. Yo pienso que sí. Entonces, creo en algo en esto, no sé lo que hay, pero que cuando lo he necesitado me han ayudado seguro. Pues ya está, con eso vale, ¿no? Sí, sí. Oye, tengo curiosidad, en esos 108.000, cuando llegabas arriba, luego el último, ¿no? Que ¿sentías también decepción? ¿O había abrazos? No, ya había cambiado, ya las Ibas había... también como lideresa, ibas cambiando la fórmula La para cuando fórmula llegas de arriba de la foto. celebración, de ¿no? la foto. No, sí, bueno, no sé, ha cambiado o por lo menos aprendí que el camino era importantísimo y lo disfrutábamos mucho. Es verdad que la cumbre era importante. Yo siempre pienso que una montaña de 8.000 metros termina en el campo base, hay que subir, hay que bajar. Pero Se acaba abajo, ¿no? Acaba abajo, pero las fiestas que hemos hecho y lo que hemos celebrado ha sido muy guay. Las Sí. vivencias que habrás tenido ahí son Sí. incontables, ¿verdad? Para mí vivir lo mejor de la vida. No digo que ahora no tenga lo mejor que tengo, y es una vida completamente diferente la que tengo ahora de la que tenía antes. Pero me siento muy afortunada de lo que he vivido. ¿Hasta dónde subes ahora? Es verdad que con una vida como la que tengo, siendo madre de un niño de 8 años y con otras responsabilidades, el riesgo lo valoras de diferente manera, cambia radicalmente. Yo de verdad te digo, Borja, si hubiera tenido hijos durante los 14.000 no los hubiera terminado seguro, porque tienes esa responsabilidad, porque el riesgo pues lo ves más esto. Te cambia la vida y te la cambia la perspectiva, vida, ¿verdad? pero una pasada. Nunca hubiera pensado. El 15.000, ¿no? Te he Sí. escuchado. Sí, yo siempre lo digo, que es el 15.º, porque
aunque la gente te diga hasta que no lo hasta que no lo vives, nunca no lo sabes, ¿no? Entonces ahora, pues bueno, voy al Himalaya, voy a hacer alguna montaña de 6.000 metros de vez en cuando. Como si fuera cualquier cosa, ¿no? Bueno, lo que me dejan. Va a subir de vez en cuando a un 6.000. Ahora, el problema es Cuando dices que gestionar te el dejan, tiempo. gestionar el tiempo, ¿no? Gestionar el tiempo de dividir. La ahí. era de poder hacer de todo inmediato que hablábamos antes también, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, pues ahora me ha dado por correr en montaña porque vivo en un entorno súper bonito, sin ninguna perspectiva de nada, de terminar, de retarme, de ponerme yo mis pequeños objetivos. Hace 3 días corrí una carrera de 52 kilómetros. Estás en forma. Bueno, a la vejez viruela, o sea, nunca he corrido y ahora empiezo a correr con casi 52 años. Hay gente haciendo maratones con 80 y 70. Ya, por eso. Sí. ¿Y sabes sabes por qué corro y por qué hago deporte? Porque el deporte creo que para aquí me viene muy bien. El deporte es la mejor pastilla. Total. Yo necesito salir. Aquí donde estamos hoy vengo millones de veces con el perro, subo corriendo desde Viella, el perro se baña aquí, bajo. Esa mañana, luego me puedo poner a las 11 de la mañana en el ordenador y trabajar, es mejor que cualquier, como tú has dicho, mejor pastilla. Y he visto que soy una persona que necesita retos, que necesita objetivos, y si ahora pues es fácil correr porque pongo las zapatillas y me voy ahí hora y media o 2, pues eso que hago. El mejor antidepresivo que existe es el deporte. Un poco el propósito que tenemos en Siroco es animar a la gente a que haga deporte, aunque no lo haya hecho, tenga la edad que tenga, porque para esto ayuda solo, ¿no? Total. Y encima es que nosotros estamos hablando, yo te estoy hablando de deporte, 8.000 y 50 kilómetros. No hace falta. No hace falta eso. Eso no es lo que hace Mi madre falta. tiene 80 años y va a Pilates 2 veces a la semana. Mis padres tienen 80 y 70 y van a un entrenador personal 2 veces a la semana. Y de verdad que mi madre ya empieza a estar mal y lo que le ha ayudado, Borja, Sí. Increíble. La mejora que puede tener una persona que nunca ha hecho deporte, da igual, con 70, con 75 años, moviéndose un poco, es increíble. Increíble. Es increíble. Increíble. Entonces, para todas, o sea, para todas las edades, desde jóvenes a la gente más joven que de tu edad, de mi edad, ostras, porque te empiezas a sentir bien. Te empiezas a sentir bien y es subir aquí caminando, hacer 2 kilómetros caminando. Yo ya le digo, o sea, no hay que hacer... Cualquier cosa en la que te muevas te sientes bien. Yo voy al gimnasio normalmente, cuando acabas de ducharte, es una maravilla. Sí, ¿no? sí, es como, ahora me voy a empezar a hacer esto, lo otro, sí. Oye, para acabar vamos a ver esa etapa de maternidad que me decías antes, porque te he leído como que ahí es cuando descubriste el miedo de verdad. ¿Eso por qué? Pues porque tienes el miedo a... lo que le va a pasar a tu hijo. O no, a morirte y dejarle solo. solo. O sea, yo nunca he tenido miedo a morirme. O sea, sí, la muerte ha sido muy presente en pero bueno, podía pasar, punto, se acabó. Ahora es como decir, perdona, o sea, no puedo fallar, tengo miedo. Sí. Y tu hijo va y se pone a descender en bici, es un fanático del descenso de bicicleta. ¿Qué querías que saliese de aquí? Sí, pues... Además se le da bien, ¿no? Claro, encima es que soy muy egoísta porque yo no quiero que haga ese tipo de deportes para no sufrir. Sí, normal. Como yo no he hecho sufrir a mi madre... Ni nada, ¿no? Que está 2 meses sin recibir tu llamada. Eso es. No sé si es bueno o malo, ¿no? Porque ahora tu hijo vas a poder ver todas las competiciones, todos los entrenamientos, te lo van a transmitir por internet, vas a ver el vídeo en Instagram. Y veo cosas que hacen otros y digo, no, por favor, y él, yo quiero ser así. ¿Qué prefieres, verlo o no verlo? Prefiero no verlo. Prefieres no verlo, ¿no? Porque además me pongo histérica. Soy madre histérica. Soy el prototipo de lo que no voy a ser, o sea, pues, yo nunca voy a ser como esa. Así, ¿no? Así soy. ¿Compensa al padre o...? Sí, el padre es más tranquilo en estas cosas. Me has contado que os vais al Himalaya, tu niño tiene 8 años, ¿no? 8 años, vale. sí. Se va, Edurne Pasaban se va al Himalaya con su hijo a subir la montaña allí. Bueno, me parece increíble, ¿no? Las experiencias que pueda tener tu hijo de ti. Buah. Bueno, intentamos darle lo que hemos vivido nosotros, ¿no? Y compartir mi pasión y la pasión que tenemos su padre y yo por la montaña y por todo esto. Entonces, bueno, pues creo que es lo mejor que le podemos dar, el mejor regalo. De los niños es el mensaje, ¿no? Sí, para mí es imprescindible, cualquier cosa, pero que sean activos. O sea, todo el deporte que podamos hacer, que estén en el medio natural, lo que sea, pues es
es primordial para ellos. ¿Qué opinas de los retos que ahora hay gente que hace como retos súper extremos, como Kilian Jornet o gente así? Bueno, buena pregunta. Me has puesto un ejemplo con Extremo. Kilian Jornet, que él es un fenómeno. O sea, no hay Kilian Jornetes en cualquier sitio. O sea, él tiene unas capacidades y unas cualidades para hacer retos extremos de la pera. O sea, entonces, lo que hace Kilian o lo que puede hacer, pues lo que podía hacer Uli Steck, era otra persona que hacía muchos retos extremos y que falleció en el Nupche y así, pues me parece que está en manos solamente de unos pocos, ¿no? Y lo veo súper bien. Lo que pasa es que veo, lo que no veo tan bien es lo que trae todo esto, ¿no? Porque yo vivo un poco ahora alrededor de todo esto y todo el mundo no es Kilian Jornet, ¿sabes? Entonces, las personas piensan que ellos pueden hacer o quieren hacer las cosas como esas personas que tienen cualidades que ni tengo yo ni tiene mucha gente, ¿no? Entonces, se ha vuelto la humanidad pensando en el que todo el mundo piensa que puede hacerlo todo y no es así. Para hacer eso hay que estar preparado, hay que tener una técnica, hay que tener muchas cosas. Y mucha gente, pues porque han hecho unos, se piensan que van a hacerlo. Entonces, eso es un poco el mensaje, ¿no? Que no todo se puede hacer. Yo quiero ser como este, si este ha hecho yo lo puedo hacer. Estas cosas también pasaban en nuestra época. En mi época, cuando yo venía aquí al Pirineo a escalar con Asier, por ejemplo, la Norte o el Cular de Go, unas montañas complicadas y unos corredores complicados, y ibas esa semana a casa y la gente te decía, ¿dónde habéis estado? Y estaba aquí, no sé qué, ¿qué tal? Porque un sitio chungo, ¿no? Y, ¿qué tal? Bien. ¿Y cómo estaba? Y bueno, bien, y no sé qué. Y ir la semana siguiente, esas personas que te han preguntado, porque como ya ha ido Edurne y si Edurne ha pasado ya pasaremos nosotros, y tener que sacarle los gendarmes o el grain de allí porque no podían pasar, ¿no? Entonces, no todo vale, o sea, cada uno. Una de las cosas es en la montaña y en estos retos la gente tiene que ser humilde. ¿Y qué quiere la humildad? No es ser humilde de esto, sino saber hasta dónde llegan tus capacidades. En cualquier cosa, ¿verdad? En Hombre, emprendimiento también, en ¿no? todo, que en cada todo. uno tenga el reto que tenga como si es dar el siguiente pasito, Exacto, ¿verdad? exacto. Y que tengas muy claro hasta dónde puedo llegar. Y sentirte bien con eso, Eso es. ¿no? Que no tienes que demostrar a nadie. Claro, a ti mismo, a nadie más. Es que Ya está. ¿Tienes algunos alpinistas históricos de referencia que sean tus mi ¿no? bueno, que has tú bueno, admirado sobre todo a X y X? bueno, mira, de mujeres admiraba mucho a una señora polaca, bueno, una chica polaca que ya falleció hace muchos años, justo antes que yo empezaría, que se llama Wanda Ruszkiewicz. Esta señora fue en Polonia en aquella época, te estoy hablando de los 80-90, una persona bueno, una mujer que rompió muchos techos de cristal en aquella época en Polonia, en la que las mujeres, pues, esta escalaba sola, era una gran alpinista, todo el mundo la criticaba y estas cosas, pero ella luchaba por lo que le gustaba y para mí siempre fue un referente a nivel alpinístico y a nivel como mujer y por luchar y perseguir sus sueños, ¿no? Ella para mí fue una gran referente. Qué bueno. De los 14 8000, ¿cuál es tu montaña favorita? El K2. El K2 por su complejidad, la más complicada, Porque ¿no? para mí fue un antes y un después en mi carrera deportiva, porque es una montaña complicada y por la forma de la montaña. Es una forma piramidal que me encanta. Vale, y si nos vamos para aquí, para España, ¿y tuvieras que elegir alguna montaña, o tienes alguna montaña favorita o no? Bueno, hay muchas cosas, muchas. En vuestra tierra están los picos de Europa y está el Naranjo de Bulnes, ¿no? Bulnes, claro. Es un mito. El Naranjo, no sé, es... ¿Y en Euskadi, aquí? ¿O no? Bueno, en Euskadi, ¿dónde En estuvo? Euskadi, el Chindoki. Es una montaña, Vale, esa está es al la lado de mi mítica. casa, también es así como piramidal. ¿Te y valía estas esa para cosas. entrenar ahí? Perfecto. Sí, ¿no? Perfecto, sí. Vale. Sí. Aquí en el Valle Arán, pues bueno, hay muchas montañas. Mira, aquí hay una montaña pequeña que se llama el Tuc de Salana, que yo siempre digo que es mi montaña, ¿no? Pero el otro día, cuando estaba corriendo los 50, te hacían subir al Tuc de Salana y me di cuenta que cuando estaba llegando ahí arriba, que hacía un calor, que ya llevaba 35 kilómetros por detrás, dije, me cago en la... ¿Por qué digo que esta es la que me gusta si estoy hecho polvo? Terrible. Bueno, Edurne, Ay. tenemos, para acabar siempre hacemos un juego y Vale. si ganas, tienes un regalo. Y si no ganas, ya me lo pensaré yo. Así que tienes que elegir entre 3 números, a ver cuál te gusta más.
La puerta M16. M16. Ahí llama. Verdad nunca dicha. Tendrás que decir algo que no hayas confesado nunca antes. Hay algo que no hayas dicho en ninguna otra entrevista. Por ejemplo, de pequeña odiaba las montañas. O me dan miedo las alturas. O tienes que confesar algo que no hayas dicho nunca. Puede ser una tontería, ¿eh? Como una tontería. Sí, no sé, como tu comida favorita, por ejemplo. No, pero tiene que ser algo más así. Lo que tú quieras. A ver, yo higa- decidiré si tienes regalo o no. He ligado por redes sociales. Has ligado por redes sociales, por Tinder. Edurne Pasaban ha ligado por Tinder. Cuando me hagáis el podcast a mí. Bueno, yo creo que se lo ha ganado, pero se lo ha ganado con ¡Qué creces además. vergüenza! Se lo ha ganado con creces además. Gracias. A ver. Ay, llama. Tienes que abrir esto, Ay. sobre todo esto, abre esto. Abre sobre todo esto. Abre sobre todo. ¡Qué guapas! No me lo puedo creer. ¡Hala, pero! Bueno, y lo mejor es que son siroco, no sé si te has fijado, pero vamos a lanzar calzado, o no sé si estará lanzado ya cuando estemos hablando de esto, y te voy a contar una cosa. Vamos a lanzar calzado que puedas comprar por separado. O Nunca sea, un pie y otro pie. Exacto, nunca nadie en la historia lanzó algo en lo que tú puedas comprarte el pie izquierdo y el pie derecho, que para los alpinistas, mira, no viene mal. ¡Y tiene mi nombre! Obvio. ¡Ay, llama! ¿Te ha gustado? ¡Gracias! Ma, mira, Claro. mira cuántas cosas. ¿Mm? ¡Qué guay! Pero sois muy crack, ¿eh? Muy crack, ¿eh? Mira, qué Esa para guapas, tus tío. carreras de trail running y todo esto, ¿no? Bueno, qué manera más preciosa de acabar el podcast. Bueno, ¿Eh? gracias Edurne Pasaban, nos encanta el Valle de Arán Gracias a vosotros, me las voy a dejar puestas, ¿eh? y nos vemos en un nuevo episodio de En Modo Avión.